Nuestros contertulios de hoy, yo no sé qué tan interesados están en el eclipse, si se van a dar el tiempo entre todas sus actividades. No, ya, mira. David Morales, el secretario nacional de la democracia cristiana. Ya viene con sus lentes especiales para observar el eclipse. ¿Desde dónde, David, lo vas a observar? Estaba escuchando. Hola, buenos días. Sí, pero es que hay muchos árboles ahí. Sí, yo sé. Sí. Ya. A veces los árboles no dejan ver el bosque. Bueno, Eclipsando el gobierno. Escuché a un profesor que decía que en el Cerro San Cristóbal arriba, Claro. o en el acceso sur, allá cerca de tu distrito, Osvaldo, por allá. Así es. Ahí entre Paine y Más bien el Huerta. de Cáceres. Sí, el de casa. Pero ¿cómo se para en el acceso sur? Claro. Claro, tendría que pararte en la orilla. Bueno, sí, también buena está con... chupallada. Oigan, déjenme que los presentes. Perdón. Osvaldo Andrade, Alberto Mayol, y también está con nosotros Claudio Arquero de la UDI, de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Cómo te va, Claudio? Muy bien. ¿Tú también tienes tus lentes? No tengo lente. Me hacía señas así con el eclipse. No, decía nada más que el Partido Socialista están viendo el eclipse hace como un mes, ¿no? Ya, ok. También Oye, lo defensa Pensé que uruguayo. me traía un par de lentes de regalo. Lo hizo un amigo con todo respeto, ¿no? Llegó como defensa paraguaya. O sea, Golpea, está bien. me escriben desde Antofagasta. Se requiere algo más de lentes. Me escriben desde Antofagasta para decirme que en este momento está lloviendo en Antofagasta. Así que saludo, me escribe Felipe Berrío, que está allá. Está lloviendo, pero tranquilos, porque según los meteorólogos se va a ir. El bueno. Se va a ir. Con Osvaldo conocemos a otros Felipe Berríos que no es tan bueno. Así es. Bueno, así comenzamos este primer café. El primer café en Cooperativa presenta Red Salud, mejor salud para Chile. Parque Cousiño Macul, en la ciudad, otra vida. Estar de tu lado nos importa. WOM y Postgrados Universidad Alberto Hurtado, un grado más de pensamiento. Bueno, así como ocurrió en el año 2015 bajo el gobierno de Michelle Bachelet, 52 días de paro los profesores, 52, 53, era por la carrera docente, si mal no recuerdo. Esta vez entró ya en su quinta semana el paro de los docentes, que ayer finalmente, después de la votación, decidieron continuar con el paro, o sea, no aceptar la oferta del gobierno. En todo caso, hay muchas interpretaciones, pero sobre todo vamos a ver qué dice la ministra Cubillo, por ejemplo, la ministra de Educación, cuál es su postura ahora después de esta decisión del Colegio de Profesores. Tenemos y hemos tenido siempre una mesa abierta al diálogo permanente, pero con el 100% de los colegios en clase. Y además nos interesa como ministerio saber con quién del Colegio de Profesores debemos conversar. ¿Quién tiene en el gremio el liderazgo para resolver esta situación? Hemos llegado a acuerdo 2 veces con el presidente Mario Aguilar, 2 veces concordando un documento y al final el paro sigue. Disputas internas del Colegio de Profesores mantienen a 590.000 niños en Chile sin clases por más de 4 semanas. Aquí hemos escuchado por parte del Colegio de Profesores declaraciones llenas de políticas, pero vacías de preocupación por los niños que son los más afectados. Bueno, parte de las declaraciones, los argumentos de la ministra de Educación, que se escuchó acá en Cooperativa. ¿Cómo observan ustedes esto que está ocurriendo? Recordemos además que, como dijo la ministra, o sea, el diálogo sí, pero con todos los alumnos en clase, vuelta a las clases. También suspende el pago de subvención escolar a los colegios que se mantienen en paro. A ver, Osvaldo Andrade. Yo creo que es pésimo, porque tenemos ya 5 semanas de movilización, de paralización, y lo único que uno escucha de parte de los actores, y ahora con mayor énfasis, es una deslegitimación del otro. Como si eso fuera el mecanismo para resolver el problema. Si el problema hay que resolverlo, no hay que agudizarlo, no hay que incorporar más elementos a la ruptura. El mismo día que los profesores se iban a pronunciar respecto a la propuesta formulada por el gobierno en la mesa de conversaciones, el presidente del país dice que es un paro ilegal. ¿Y no es ilegal?
la ilegalidad o no de los paros, este último tiempo lo resuelve las Cortes en Chile, la Corte de Justicia, y de hecho hubo una paralización en el sector privado tiempo atrás que todo el mundo decía que era ilegal y la Corte determinó que era legal. Así que en eso hay que tener cuidado. Pero voy a otra cosa. Pero existe una normativa, pregunto tú que sabes, tú sabes mucho de esto. ¿Existe una normativa? No existe normativa para los funcionarios públicos. No. Para los funcionarios públicos no. Pero lo que advierto sí que en alguna ocasión la Corte Suprema determinó que un paro en el sector público era legal. Hay un vacío, pongámoslo así. Pero mi punto es otro. Si el paro es ilegal en opinión del presidente, ¿qué hace el presidente ante esta ilegalidad, pues? Si los decires tienen consecuencias. Cuando la primera autoridad del país dice que una actividad es ilegal, tiene que tomar alguna decisión al respecto. Lo despedirá, lo echará, le aplicará no sé qué ley. Pero no puede ser una torpeza. Porque si no hay una consecuencia de esa frase, a lo único que invita esa frase a endurecer la posición de los profesores justo el día que iban a pronunciarse. ¿Qué dice la ministra el mismo día? Dice: los días no trabajados se van a descontar. Bueno, pues si todo el mundo eso lo sabe, y todo el mundo sabe también que siempre se ha encontrado un mecanismo para que se recupere. Entonces, en vez de construir un ambiente adecuado para que el funcionamiento de los profesores fuera, en opinión del gobierno, asequible, lo único que hicieron es encender más el problema. Entonces, torpeza tras torpeza. ¿Y qué tenemos ahora? Las viejas resoluciones de la parte rasca de la política. ¿Cuál es? Están divididos, con quién hablamos, parece ser que hay dudas. Antes era que el señor Aguilar parece que quería ser candidato. O sea, puras pequeñeces, y no nos hacemos cargo de un problema tan simple como el siguiente. Necesitamos sacar de alguna parte 30.000 millones de pesos, no sé, para resolver el problema de la educación diferencial y parvularia. Yo creo usted que en este país, con el presupuesto que tenemos, con toda la rigidez, es tan complejo encontrar esa solución. Bueno, el Colegio de Profesores lo que pide, ¿no es cierto?, es este especie de mención especial, ¿no? Aumento para... que se repare una injusticia, claro, eso es lo que pide. Y que el 92% de los profesores de educación diferencial y parvulares son mujeres, pero es al 2026, escalonado. Sin embargo, el gobierno dice que no tiene plata. No hay, que no se puede decir a todo que sí, porque hay otras prioridades en educación también, como la infraestructura, en fin. Sí, David Morales. Mira, yo creo que eso puede ser todo entendible. Si en realidad la cantidad de dinero que está arriba de la mesa y está en juego es mucha, sí, eso uno lo puede entender, pero el problema yo creo que es otro. Cuando han pasado 5 semanas, cuando la ministra se demoró un mes, 4 semanas exactamente, en sentarse a conversar con los profesores sin una razón en el fondo plausible, porque uno puede entender que la negociación la partió el subsecretario, se sentaron a la mesa varias veces, pero lo que no puede entender es que un ministro de Educación tenga algo más importante que sentarse a la mesa a conversar con los profesores para destrabar una situación como el paro. Entonces, cuando pasaron 4 semanas y recién la ministra se sienta a la mesa, obviamente que en una semana es complejo que se vayan a resolver los problemas, y obviamente a medida que va pasando el tiempo se va agudizando, se van generando más problemas, y además ayer se produce una situación adicional. ¿Cuál? Y que es que el presidente se mete al debate de mala manera y termina apagando el incendio con benzina, porque esa es la realidad. O sea, la actitud del presidente, la verdad es que no contribuye en nada a resolver este conflicto, porque y al final del día nadie gana con esta paralización, no se resuelven los problemas, la educación pública sigue se sigue metiendo en un problema que en definitiva hace que la gente que mira desde afuera desconfíe de esta educación pública, y el gobierno no resuelve el problema central, y es que levanta esta paralización. Entonces ahí hay un elemento que es súper relevante, porque pueden haber razones de lado y lado, pero la ministra se mete tarde al conflicto, y el presidente, cuando ya se mete la ministra, se involucra de manera indebida. A ver, pero lo que también dice el gobierno es que en estas reuniones, el petitorio de 12 puntos, se le ha dado respuesta en los 12 puntos, en 9 de ellos hay acuerdo y en 3 no. Es que es las razones por las cuales continúa este paro, que son la deuda histórica, en la que nunca ha habido un acuerdo con ningún gobierno,
como que pretendían una especie de bono a los profesores, algo por esta deuda histórica. El currículum, que básicamente fue presentado, dice la ministra, por el gobierno anterior y que a este gobierno le toca implementar, y el pago de bono a las educadoras diferenciales. Entonces el gobierno dice, a ver, de todo esto hay solamente 3 que no están ellos de acuerdo, ¿cómo no va a ser suficiente para parar esta pero situación? Si pueden tener razón incluso, si uno le puede hasta conceder el punto, si el tema es que la ministra se involucra de manera tardía y a regañadientes a sentarse a una mesa. El martes pasado a esta hora estábamos precisamente planteando lo mismo, que la ministra no quería juntarse, y horas después la ministra accedió a reunirse, escuchó el programa el martes, y después de eso, cuando la ministra ya se sienta a la mesa, se involucra el presidente de manera indebida y termina, para variar, tirando unas declaraciones grandilocuentes que lo único que hicieron es agizar en el fondo el ambiente más aún, y parece que se está más lejos de llegar a un acuerdo. Claudio Arquero. Yo creo que en un conflicto, bueno, evidentemente en un conflicto siempre hay al menos 2 partes, ¿sí? Y yo creo que todos están haciendo su trabajo. El gobierno, como tú decías, Cecilia, efectivamente ha logrado la mayor cantidad de acuerdos con el Colegio de Profesores, y en virtud de eso, cuando uno nota el cambio en el tono de la declaración del presidente del Colegio de Profesores, ve la irrupción de Gajardo en una entrevista, la tercera, del expresidente del Colegio de Profesores, ¿cierto? Gajardo, el fin de semana, y nota que esto genera un cambio en la actitud también del presidente del Colegio de Profesores actual. Ciertamente uno puede, o evidentemente uno puede hacerse la pregunta, si efectivamente entonces el paro tiene una connotación política o no, más que efectivamente está trabado por problemas de negociación. Fíjese usted que por deuda histórica los profesores incluso han demandado y les ha ido bien. En materia de currículum, aquí debe haber un respeto a la institucionalidad. La norma en cómo se fija el currículum la aprobó el mismo Congreso, y de otro lado, en materia de los bonos para la cuadros diferencial, el gobierno y la ministra ha sido súper clara en decir que esto en régimen no es financiable. A ver, justamente para comentar todo esto, ya estamos en línea con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, a ver si nos podemos referir brevemente a los puntos en conflicto. ¿Cómo está, Mario? Muy buenos días. Buenos días, Cecilia. Buenos días a los panelistas ahí presentes. Quiero preguntarle algo puntual. Cuando la ministra dice que hay disputas internas en el Colegio de Profesores, que ella no sabe con quién podría llegar a dialogar, quién es el interlocutor válido, ¿esos cuestionamientos qué responde? No, mire, yo no tengo ningún interés en entrar en esa discusión. Si la ministra considera que yo soy un pésimo líder, que no tengo dedos para el piano, que no sirvo para nada, pucha, lo siento, pero a mí me eligieron presidente en este gremio, por lo menos hasta enero estoy en este cargo, me va a tener que interlocutar conmigo, nomás, lo siento, lo lamento por ella, pero mis colegas me eligieron y seguramente cometieron un grave error al elegirme, según los dichos de la ministra, pero es lo que hay, diríamos en buen chileno, así es que mejor sigamos adelante tratando de buscar resolver este conflicto. Pero esto de las disputas internas, la entrevista de Gajardo el fin de semana, como decía Claudio Arqueros, ¿cómo hay que interpretarlo? Es que en Chile existe libertad de expresión y el colega Gajardo pudo emitir su opinión. No creo que haya tenido tanta incidencia en la interna, él tiene un cargo bien menor dentro del directorio y no tiene hoy día tanta incidencia, pero por eso yo francamente no quiero desviarme del foco, que es los temas que están en discusión, los temas a los cuales el Ministerio no ha dado respuesta. Esos son los temas que han incidido más fundamentalmente en esta respuesta de mis colegas en un 73% de rechazo. Suponer que el 73% de los profesores, de 50.000 profesores que votaron, están manejados políticamente o están todos ellos siguiendo no sé qué cuestión electoral o cosa por el estilo, es faltarle el respeto, yo encuentro. Así que, más bien, si esta decisión la hubiéramos tomado solo entre dirigentes, uno podría pensar que las disputas, entre comillas, podrían tener incidencia, pero cuando son 50.000 profesores los que han votado y han sido tan categóricos en su pronunciamiento, y yo como presidente respeto aquello y tengo el mayor de los respetos por mis colegas, me parece que eso habla por sí solo más que estos intentos de desviar el foco de lo central de todo este conflicto. Mario, ¿cuánto influyeron las palabras del presidente Piñera cuando dijo que este era un paro ilegal, en fin? Mire, yo no puedo estar en la cabeza y en el sentir de cada uno de los 50.000 votantes ayer, pero sí, yo sé, porque me lo hicieron saber mis colegas de todo Chile por WhatsApp, redes sociales, etcétera, que causó irritación, causó molestia, sin duda.
Porque si usted tiene autoridades que en vez de resolver los problemas los agudizan con sus dichos, con sus modos autoritarios, con su estilo patronal, porque lo que hay aquí atrás es un estilo patronal de que yo soy el dueño acá y yo mando y ustedes obedecen, eso es muy irritante. Yo creo que no fue ninguna contribución ni las declaraciones de la ministra del día domingo, ni las declaraciones del presidente. Ciertamente irritaron y molestaron bastante. Alberto Mayol quiere conversar contigo. Sí, buenos días, Mario. Te quería hacer una... Hola, Alberto, ¿cómo estás? Mira, te quería hacer una consulta respecto a... Más que nada, incluso más que como líder, como profesor en la instancia de la negociación con la ministra. Quienes trabajan en la educación más o menos entienden cuando hablan con alguien que entiende lo que es una comunidad educativa, cómo se construyen las relaciones, cómo se avanza en ese camino. ¿Tú sientes que la ministra tiene la sensibilidad para relacionarse con los temas educativos? No, tiene carencia en eso sin duda. Primero por formación profesional, ella es abogada, no ha tenido nunca mucha vinculación, salvo haber sido diputada de la Comisión de Educación, pero no es alguien que maneje el feeling de lo que es el mundo educacional. Por supuesto, no entiende mucho al profesorado, y se nota en sus declaraciones, digamos, pero también cuando te metes en los temas, en tema curricular, o en los temas incluso de las mismas educadoras diferenciales y de párvulo, evidentemente ya no es de este mundo. Pero cosa que no es tan extraña, quiero decirlo, porque déjame terminar esta idea, por favor. En general, los ministerios de educación, en el Ministerio de Educación, los ministros y ministras que se han nombrado raramente son gente que proviene efectivamente del mundo de educación, que es algo que siempre hemos criticado y cuestionado. Se hacen nombramientos más bien políticos, por supuesto un cargo político el ser ministro en cualquier cartera, pero evidentemente lo deseable es que sea alguien que se maneje en el tema y se maneje en el rubro. Claudio Arqueros, a ver, él es de la UDI, te lo presento, de la Fundación Jaime Guzmán. A ver, ¿cuál es ¿Cómo le va, Mario? Buen día. Buen día, Claudio. Gusto Mario, saludarle. Usted hacía una crítica recién al desempeño de la ministra. Yo en ese sentido tengo dos preguntas. ¿Cómo entiende usted, en virtud de la crítica que le hace a la ministra, la evaluación ciudadana que se ha hecho, por ejemplo, en la última encuesta CEP? ¿Cómo evalúa usted, por ejemplo, el manejo que ha tenido en la agenda de la ministra? ¿Cuál es su opinión respecto a la agenda educacional que ha llevado la ministra este tiempo? Mire, la encuesta CEP en ese sentido no nos sirve mucho porque la encuesta esa cortó justo el día 2 de junio. Pero me refiero al desempeño de la ministra en general, antes de la negociación, porque usted dice que no sabe educación. Por eso, déjeme responderle, Claudio. La encuesta CEP cortó el 2 de junio y el paro nuestro empezó el 3 de junio, por lo tanto todo este conflicto y como ella lo ha manejado no entró en esa encuesta. Sin embargo, la encuesta CADEM que fue publicada ayer sí entró en medio de este conflicto, sí fue en medio del conflicto y ahí la evaluación de la ciudadanía, su desempeño ha sido lapidario. Claudio. Baja 12 puntos en su ¿Y respecto a la agenda, evaluación? Mario, ¿y respecto a la agenda de la ministra? La agenda de la ministra ha sido una agenda, y eso lo dijimos desde antes del paro, totalmente ajena a la realidad del sistema educacional, a las necesidades del mundo educacional. Ella creó su propia agenda, una agenda más bien comunicacional, aula segura, misión justa, fueron cosas que creó ella, no estaban demandados específicamente por ningún sector. Y mientras eso ocurría, mientras ella andaba haciendo giras por el país, que fueron muy criticadas y nosotros fuimos muy críticos de eso, la educación pública se estaba cayendo a pedazos, se está literalmente cayendo a pedazos, literalmente, déjeme terminar la idea, Cecilia, sí. Literalmente habían plagas de ratones que no se atendían, habían colegios sin calefacción en el sur con temperaturas cercanas a 0 grados en la sala de clase, habían baños insalubres, no se nombraba al director o directora de educación pública durante 7 meses. Mario, lo último, ¿ustedes le han consultado a los padres y apoderados, básicamente, si apoyan el paro, a los padres y apoderados de los colegios que ustedes mantienen en paro? ¿Le han hecho alguna consulta? Por supuesto, hemos conversado con ellos. ¿Tiene una consulta formal? Tenemos la encuesta CADEM que dice... Digo los padres. Déjeme responderle, Claudio, pero déjeme responderle, sí, porque seguramente en ese 70% que está respondiendo la encuesta CADEM que apoya nuestro paro, la mayoría son apoderados, porque en Chile casi todos somos apoderados, somos cercanos al tema, y por lo tanto lo más probable es que esté ahí, pero además nosotros en cada comuna nos hemos estado reuniendo con los apoderados. Esta semana vamos a tener asambleas abiertas con ellos
y siempre estamos conversando y interiorizando de lo que está pasando, por supuesto. Nos quedan pocos minutos. A ver, Sí. David Morales, Hola, secretario hola, general Mario, de ¿cómo la estás? David Democracia Morales por acá. Cristiana. Breves, por favor. Oye, lo que pasa, Mario, que después de de 4 semanas de movilización, que recién la ministra se siente con usted y de las declaraciones del presidente el último domingo, pareciera que la estrategia del ministerio es deteriorar aún más la educación pública. ¿Qué piensan ustedes de eso? Sí, coincido, David, aprovecho a saludarte, por supuesto, coincido que efectivamente pareciera eso. Yo quiero pensar que es más bien un problema de forma y que no se saben comunicar bien, porque me parecería impresentable que intencionalmente se esté tratando de agudizar un conflicto con un objetivo perverso de destruir la educación pública. Yo espero que no sea así, confío en que no tenemos autoridades tan irresponsables y que más bien sea un asunto de pocas habilidades comunicacionales, lo que hace que sean tan duros y tan patronales en su trato. Osvaldo Andrade. Espero que no. Osvaldo Andrade. Mario, solamente un abrazo. Muchas gracias, Osvaldo, gusto saludarte. Un abrazo, manda Osvaldo Andrade. Yo quiero terminar, Mario Aguilar, con parece todo estar en punto muerto. La ministra dice no vamos a dialogar mientras no vuelvan a clase. Han sido categóricos en explicar por qué no pueden concederle estos últimos 3 puntos que ustedes no están dispuestos a ceder. Se ve difícil un diálogo en esas condiciones. Está difícil, sin duda, obviamente absurdo lo que pretende la ministra, que nosotros dejemos el paro y después sigamos conversando. Si estando 4 semanas en paro, acostado, que den una respuesta. No nacimos ayer, pues obviamente si ponemos el paro, sencillamente tenemos que olvidarnos de los puntos pendientes. Por lo tanto, yo creo que sí, está complejo, está difícil, pero yo insisto, vuelvo a decir que confío en que alguien en la moneda tendrá sensatez y se dará cuenta que este conflicto hay que resolverlo. Nosotros seguimos disponibles a seguir conversando, ciertamente, y por lo tanto yo espero que esto Mario, lo podamos resolver. Pero por ejemplo, en el tema de los 30.000 millones que significa este bono para educadores diferenciales y de párvulo, que ustedes dicen que es pensado hasta el 2026, ¿no hay ni un punto de flexibilidad posible de parte de ustedes para llegar a un término medio en eso? Sí, estamos absolutamente flexibles, pero entre el 100 y el 0 que ofrece el Ministerio habrá un punto de encuentro, decimos nosotros, y eso nunca lo ha ofrecido el Ministerio, nunca ha estado disponible a que entremos en ese punto de flexibilidad. Ellos se mantienen, además, una gran paradoja. Por un lado, el presidente de la República en su cuenta presidencial dice que el país va despegando, que el país por fin va a salir del estancamiento en que estaba, y todo ese discurso que es bastante conocido. Y por otro lado nos dice que al 2026 es imposible que el país llegue a tener 40 millones de dólares, porque esa es la cifra, 40 millones de dólares, que en un presupuesto total de educación es una cifra bastante menor. Y yo lanzo inmediatamente la pregunta: ¿cuánto cuesta un tanque? ¿Cuánto cuesta un avión bombardero? ¿Cuánto cuesta una fragata? Esas cosas que se renuevan todos los años y que habría que ver si son más prioritarias que la educación. Pero además, yo creo que el presidente da un mensaje muy inquietante. Si dice que al 2026 es imposible llegar a contar con 40 millones de dólares para resolver este conflicto que afecta y discrimina a 30.000 docentes, quiere decir que la economía del país está muy mal, va muy mal, y sería muy preocupante que la proyección que el propio presidente está haciendo es que al 2026 no vamos a poder contar con esos recursos. Y eso sería bueno que el presidente lo clarificara. Bueno, esto sigue entonces. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, en este punto que podríamos decir punto muerto por el instante, porque no hay visos de posible diálogo, ¿no? Que se retome el diálogo. Gracias, Mario. Por nuestra parte, la disponibilidad está 100% a retomar el diálogo, Cecilia. Bueno, tienen que esperar el llamado entonces. Por supuesto, estamos a la espera de eso. Gracias, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, que esté muy bien. Gracias a usted por el llamado, gracias a los panelistas. Un abrazo. Chao, Mario. Vamos a ir a comerciales, a la vuelta seguimos. Chao. Sí, Osvaldo Andrade. Yo quería hacer un comentario a propósito del tema que estábamos conversando, en el siguiente sentido. En paralelo a la movilización de los profesores, tenemos votada favorablemente la huelga en Walmart, sí, que involucra a uno de los sindicatos, si no el más grande de los sindicatos del sector privado. Y a mí me preocupa que haya una cierta indolencia de las autoridades respecto a estos temas. Mire, lo central en el conflicto Walmart tiene que ver con los procesos de cambio tecnológico,
y cómo esto afecta al mundo del trabajo. Y de esto venimos hablando hace rato. Sin embargo, pareciera ser que no hay una preocupación específica de una política pública respecto a estas cosas. Porque claro, nos podrán decir que el conflicto de Walmart con la empresa es un conflicto entre privados y que en consecuencia... Pero es un poco más allá de eso. Los conflictos entre privados, cuando afectan a la vida social, no pueden pasar desapercibidos para los gobiernos. Entonces, a mí me preocupa porque no hay una política pública que se haga cargo de este proceso y está entregado a la disposición que puede haber en una u otra empresa y en consecuencia dependiendo de la voluntad de los empleadores. Mire, Cecilia, en Chile hay 5 millones de personas que no han terminado la enseñanza media. 5 millones. Y estamos hablando de adultos, o sea, jóvenes y adultos. Y tampoco hay una política. Entonces, ¿cómo podemos hacernos cargo de una política que además que haga sentido en este tema que le estoy planteando? Si además tenemos este rezago, y tampoco hay una política pública destinada. Hay un proyecto de mejoría del CENSE que no considera esto. Entonces, yo quisiera, como está de moda, llamar a que enfrentemos este tema en su globalidad. 5 millones de personas analfabetas desde el punto de vista tecnológico, sin mencionar, y además un conflicto que el centro del conflicto está en esto. Mire, las cajeras le están diciendo, como tienen más tiempo ahora porque hay no sé qué máquina, dedíquense a otra cosa, pero no están dispuestos a la empresa a hacerse cargo de esa polifuncionalidad. Hacerse cargo significa hacerla razonable, coherente, pero además que tengan alguna retribución económica. Lo que quieren ahí es que todo esto se haga sin que los trabajadores tengan un beneficio básico. Y así no se resuelven las cosas. Bueno, el ministro del Trabajo ha dicho que, reconociendo esto, que la problema es de otro. No, que la necesidad, ¿no es cierto?, de la reconversión e insistir en eso, pero él dice tanto las empresas y los sindicatos pide que gasten bien los recursos que el Estado pone arriba de la mesa para capacitación y que con una huelga no se soluciona esto. Cuando uno cree que paralizando es la única opción para lograr beneficios, comete un error, dijo el ministro del Trabajo sobre este tema. Dos comentarios muy cortitos. Sí. Uno, el problema es de otro, de que las empresas con los sindicatos gasten bien la plata. Ese es el problema. Y en segundo lugar, que la paralización no ayuda. Esta es una huelga legal, le quiero recordar al ministro. Puede ser legal, pero no ayudar, Osvaldo. Pero es una huelga legal. Y en consecuencia que la autoridad pública la deslegitime, porque es lo que hace, es un error. Bueno, sí, Alberto Mayol. Yo quería, voy a tratar de juntar un poco los dos temas que hemos ido tratando. A mí me preocupa fundamentalmente del gobierno que estemos en presencia de elementos de mala fe en la conducta. Eso es lo que me parece preocupante. Me parecería muy preocupante de todas maneras que hayan elementos de incompetencia en el gobierno para enfrentar los problemas que está teniendo. Pero evidentemente cuando hay mala fe tenemos un grado mayor en la complejidad de la situación. Este es un gobierno que a mi juicio es muy evidente que se refugia en un clima social imperante hoy día, que a través del eclipse y la Copa América permite dilatar los procesos de movilización social. Y cuando se vuelva, va a estar cerrándose el semestre, y entonces los apoderados van a ir donde los profesores van a decir, oye, ya cortémosla con esta cuestión, y van a presionar para que esto se termine. ¿Ya? Están jugando a poner, y aquí Claudio lo explicitó, a poner a los apoderados en contra de los profesores. La primera ley de una comunidad formadora, pedagógica, es que los apoderados y los profesores estén unidos. Eso es lo que tiene que hacer un ministerio. Lo que tiene que lograr es que efectivamente trabajemos todos juntos para la educación. Generar una comunidad escolar. Generar una comunidad escolar. Eso es lo primero. Y lo primero que se hace es destruir esa relación de confianza. Entonces, cuando yo le empiezo a decir directamente a los profesores que hacen cosas ilegales cuando están en proceso de negociación, que se siguen con el paro, no hay negociación posible, cuando estaban negociando el día antes en paro. O sea, estamos construyendo las condiciones para que esto fracase. Y a mí me preocupa, entonces, un gobierno que está pensando en cómo fracasan todos aquellos temas que no le gustan
para ver qué partido, cómo le puede sacar partido a aquello. Me parece preocupante lo que se está haciendo ahora, me parece con la educación, me parece preocupante que efectivamente, como plantea Osvaldo Andrade, con respecto a lo que está pasando con la robotización, que todos sabemos efectivamente lo que iba a pasar, no haya un plan de acción, se plantee de que esto están las herramientas de capacitación. Perdón, la mayor parte de las capacitaciones que existen en Chile tienen cero respecto a robótica, pero cero. No hay ninguna vinculación con los temas de innovación, ¿ya? Y esto es el discurso además de un gobierno, y me parecería muy bien que fuera cierto, no lo critico, el discurso sobre Chile y la innovación, sobre Chile y el futuro. Estamos hablando de eso y mientras tanto los gobiernos dicen, mira, es que llegaron unos robots, lo siento, no puedo hacer nada, es un problema entre privados y robots. No podemos trabajar así, porque detrás de eso hay un evidente afán de dejar que se desgaste la movilización social, ¿ya? De deslegitimarla, y eso es un acto de mala fe, porque mucha gente lo único que tiene para poder hacer valer sus derechos es la movilización, y entonces el gobierno cuando juega esto, juega un juego sucio. Sí, Claudio Arquero. Mira, yo creo que tomando de nuevo los dos temas. Al micrófono, Claudio, por favor. Sí, tomando los dos temas. Cuando yo escucho al presidente del Colegio de Profesores decir que él está en amplia discrepancia con la agenda de la ministra, es decir, que la ministra no sabe de educación y que por ende tiene una diferencia ideológica. No, que no sabe de educación es distinto. Pero no sabe, pero tiene una diferencia con la agenda y por ende una diferencia ideológica. Sí, claro. Sí, diferencia ideológica. Sí, claro. Eso lo deja de ver él al señalar que básicamente la agenda de la ministra es equivocada, que no sabe de educación y eso, claro que hay diferencias políticas y ideológicas. Si la agenda de la ministra tiene claramente una visión que se opone a gran parte, digamos, de lo que ellos mismos han explicitado en materia de visión de la educación. Eso a mí me hace pensar, perdón, eso a mí me hace pensar de que efectivamente el paro también tiene una connotación política. Este funcionario menor que dice Mario Aguilar, ¿cierto? Que es el expresidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, ¿no? Sí. Resulta que tiene una entrevista el día domingo en uno de los periódicos más importantes de nuestro país. La política se hace también en base a señales. Si un funcionario súper menor, en palabras del propio presidente del Colegio de Profesores, tiene una entrevista el domingo, con la connotación que tiene, ¿cierto? Una entrevista el domingo, y él le trata de bajar el perfil, ciertamente que yo también puedo leer ahí, de que hay finalmente un conflicto interno dentro del Colegio de Profesores. Y por ende, también volver a insistir en que este paro sí tiene una connotación política, pues Alberto. ¿Te fijáis? Y de otro lado, no se trata, para responderte, de que se quiera dividir a los apoderados. Al contrario. Si aquí hay personas, Alberto, que finalmente no pueden mandar a sus niños al colegio, ¿sí? Gente que recibe alimentación en los colegios, y eso evidente es un problema. Y déjame decirte que tú bien lo sabes, porque tú te dedicas a la educación, que los niños son los principales protagonistas en el proceso educacional. Y hoy día, fíjate que están quedando sin clase. ¿Por qué digo esto? Para terminar. Porque fíjate que tú también debes saber el retroceso que ha tenido en las mediciones tanto de PSU, de CIMSE, colegios emblemáticos, ¿verdad? Que han permitido una dispersión de las élites. Tú sabes bien de la élite, tú has escrito sobre eso, ¿no? Y la importancia que tiene, por ejemplo, colegios como el Liceo 1, el Instituto Nacional. Entonces, que uno marque el punto respecto de la paralización, del punto de vista de lo que influye en la educación de los niños, por supuesto que es legítimo en la discusión, Alberto. A ver, discúlpame, pero hay una cosa... Porque tú dices que hay mala fe, Alberto. Solo contarte una cosa. Pero tú dices que hay mala fe. Esa es mi contra. A ver, lo que es una cosa muy simple. Cuando tú dices que los protagonistas de la educación son los niños, los principales son los agentes receptores. Los agentes que construyen la educación se llaman profesores. Cuando se te olvida eso, es que tenemos un problema gigante. O sea, este país se forjó, uno de los primeros países en tener educación moderna en el mundo, hay que decirlo, ¿ya? Porque en este país se forjó la educación a partir de la construcción de los profesores para esto, ¿ya? Llegamos a tener 2 premios Nobel que salieron de escuelas públicas de regiones, ¿ya? Ese es el país que teníamos. ¿Y cuál es el objetivo de los educadores? ¿Cuál es el objetivo de la educación? O vas a sacar en Parral un premio Nobel de literatura con el modelo que ustedes crearon. No lo sé. Creo que no ha ocurrido ni siquiera con los colegios particulares. La Universidad Católica hoy día está la Universidad Católica está en la mejor, ranqueada como la mejor universidad latinoamericana. A ver. Nuestro modelo el ranking no de es Shanghái, eso no es verdad, eso es un ranking de una revista. Tranquilo, ordénate. Porque de verdad esta situación hay que tener conceptos. O sea, es falso. Entonces, no digo que sea falso, digo que hay muchos rankings y los que se ocupan en el mundo académico no son ese.
Tan simple como eso, ¿ya? Incluso está normalmente al mismo nivel que otra universidad en Chile, pero puede ser un poco mejor, no hay ningún problema, lo puedo reconocer, no hay ningún problema. Pero no hay ningún, pero esa universidad además es de un Estado, además tienes que recordarlo siempre, ¿ya? Es que Entonces, esos colegios de otro lado yo te lo puedo invertir, los colegios los públicos que sacaban premios Nobel antes tenían una mínima cantidad de jóvenes que finalmente sacaban la educación aquí cuando yo digo que media. Yo he dicho que aquí hay mala fe, y lo que te lo quiero ilustrar Alberto en un Mayol, punto. vamos cerrando la idea. Sí, te quiero ilustrar que hay un problema. 30.000 millones de pesos separan al gobierno de un acuerdo. 30.000 millones de pesos, para que la gente entienda. 30.000 millones de pesos no es una cifra relevante en ningún presupuesto. Es 2.000 millones de pesos en un año se gastó Katy Barriga en eventos en Maipú, en un municipio. ¿Ya? 4.000 y tanto el general. 4.000 y tanto. 2.000 se gastó el cabo que fue al Monticello. ¿Ya? De eso estamos hablando, ¿ya? Y esto, 28.000 millones son los robos en Carabineros. O sea, estamos hablando de plata que no son millones y millones y millones de dólares. No es así. Pero entonces, a propósito de ordenarse, tú fijas lo que me estás diciendo, o sea, tú me estás diciendo la plata que se robaron la gastamos, esa es la comparación que estás haciendo en economía. Dimensionemos la yo no soy cantidad. economista, pero me cuesta hacer esa analogía. Lo que estoy diciendo es más simple. Es que Claudio divaga. Entonces lo que quiero decir es, cuando tú quieres decir que esta cifra es grande, no mientas, porque la cifra no es grande. Si una ministra quiere decir que va a romper toda relación por 30.000 millones de pesos, es porque quiere romper la relación, ¿ya? Es como el marido que llega a la casa y dice, me separo porque no encuentro control remoto. No es el control remoto el problema, es que se quiere separar. Ya. Aquí hay un control remoto. Ahora, no deja simplemente decir que no deja de ser sintomático, como bien decía Claudio, la entrevista a Jaime Gajardo el domingo. Fíjese, cuando él fue presidente del Colegio de Profesores, nunca le dieron una entrevista así. Miren lo que son las cosas. Nada más. Y que haya accedido a este domingo. Oye, tenía más espacio ahora. Oiga, y él quiso tener. Pero mira, si aquí, David Morales. es que aquí hay un diseño, Cecilia, y tiene que ver con el gobierno, y Claudia aquí acusa de ideologización o sobre ideologización al colegio de profesores, y en el fondo aquí el único ideologizado es el gobierno. Si actúan de una determinada manera, si aquí hay un diseño, yo comparto lo que dice Osvaldo, o sea, Jaime Gajardo nunca tuvo una entrevista de esas características y hoy día le dan ese espacio. ¿Pero qué quieren decir ustedes? ¿Que el medio de comunicación se está cuadrando con una postura? Sí, pero claramente lo que se está... Eso digo yo. Porque el conflicto... Sí, eso digo yo. ¿Pero acaso el gobierno... eso digo yo. Usted me preguntó, le contesté. ¿Responde al gobierno? No tengo idea, pregúntele al medio, yo no sé. Yo quiero ir más allá. Yo quiero ir más allá. El centro del conflicto hoy día y del paro de los profesores no es la supuesta división que hay al interior del colegio de profesores. El problema no es si Gajardo o Mario Aguilar están de acuerdo. El problema es que hay un gobierno inepto que no ha sido capaz de resolver un problema. Y una ministra que se demoró 4 semanas en sentarse con el colegio de profesores. Yo no sé qué trabajo más importante que resolver ese conflicto tiene la ministra Cuye. Y más encima el presidente pensando en los niños, además. Y pensando además en los niños. Y lo otro, aquí hay un gobierno que tiene un diseño. Tenemos una ministra que en verano recorrió el país entregando información incompleta al menos, si no falsa, para el tema de la selección escolar, cuestionando la selección escolar y queriendo instalar un proyecto de reforma cuando ni siquiera en la principal región del país, donde están la mayor cantidad de colegios, todavía empieza a implementarse. Hay un diseño para hundir la educación pública, y cuando hablábamos a propósito del conflicto de Walmart y las declaraciones del ministro del Trabajo, lo que hay ahí es también una ideologización por parte del gobierno. Al gobierno no le gusta la educación pública, no le gusta la organización de los sindicatos. Esa es la realidad, y eso es lo que está de fondo. Aquí hay un diseño y el gobierno tiene claro cuál es el trabajo que tiene que hacer. Y si para eso tiene que conseguir que los principales medios de comunicación pro derecha le abran espacios a los opositores internos de los distintos gremios, lo va a hacer. Mira, escuchando yo al secretario general de la Democracia Cristiana, me queda súper claro cuando él dice aquí hay un diseño, y ese diseño finalmente él legítimamente, si tú estás de desacuerdo. A mí, yo reitero la duda de que efectivamente aquí hay un paro político. En un 30% mejoró la remuneración en la carrera docente a los profesores. Este gobierno ha llegado a acuerdo con ellos en materia súper sensible, como pero es la unificación de la evaluación única a los docentes. No hay un diseño. Pero es un tema de fondo para ellos también. ¿Les gusta al gobierno
la educación pública o no les gusta. Pero por supuesto. Entonces, ¿por qué no han ejecutado el presupuesto? Entonces, ¿por qué no un lugar? por favor. Pero Entonces, lo que ¿por qué tú no me han dices en el fondo implementado es que esa diferencia ideológica, esa diferencia ideológica en el fondo Claudio, es la que nos hace dudar de la connotación política de este Lleguemos a un paro. acuerdo. Ya. Hagámonos cargo de que ambos son figuras de la política, la ministra y el presidente del colegio. Ok, Osvaldo. despejemos eso para no seguir discutiendo. Sí. Segundo, que hay un problema político ideológico detrás de uno y otro. Ya, de acuerdo en eso. Entonces, ¿qué es lo que queda por ahora? Resuelvan el problema. Son Pero hay dos partes, 30.000 Osvaldo. millones. Hay dos Son partes. 30.000 millones. Tan simple como eso. Bueno, Resuelvan Mario, el problema. ¿Sabe por qué? Porque los gobiernos tienen la obligación de resolver estos problemas. ¿De pasar la plata, dices tú? No, de resolver los problemas. Ahora, Mario, Lo dije bien. algo nuevo que me parece nuevo. Si no, no ¿para sé, qué son gobierno? de Mario Aguilar, cuando conversábamos recién con él, cuando dice que sí están dispuestos a buscar una solución intermedia en estos 30.000 millones al año 2026. Si está en una por mesa de ahí, negociación, o sea... por Hay ahí una tal mesa. vez Oye, a propósito puede ir de la los solución. 30.000 millones, Pero Cecilia, escúcheme, no pueden conversar ahora. No, pues. Oye, no pueden. Cecilia. ¿Sabe por qué? Porque esto es ilegal, pues. No. Se da cuenta que las palabras generan dificultades. Esto es ilegal. Así como la crisis de Venezuela era humanitaria, pero nos dejamos entregar a los que estaban, a los que estaban en Chacayuta. ¿Por qué? Porque ahí no era humanitaria. Si ese es el problema, por la boca pisa muere la el pez. Oye, Sí, Cecilia, David un Morales. dato, me soplan aquí por interno. 30.000 millones es lo que el gobierno puso para el hospital digital que no ha funcionado, que ahora está siendo objeto de investigación por la Cámara de Diputados. No digamos que no ha funcionado, pues. No A digamos ver, que eso no ha o sea, funcionado. bueno, que una cuestión es que esté en investigación y Oye, lleguemos pero está bien, pero esperemos los resultados de la investigación. Cuando hay 70.000 consultas telefónicas a un proyecto que tendría que tener más de 1 millón de consultas telefónicas en el mismo periodo, Tiene un problema. quiere decir que no ha funcionado. Tiene un problema. ¿Ah? Ahora, Estamos hay- hablando de 70.000 versus 1 millón, o sea, o hay que poner más teléfono. Bueno, entonces no hagamos la investigación, entonces. Hay que poner más Está bien, teléfono. entonces no es necesaria la investigación. A propósito de lo que decía ya Osvaldo Andrade, el otro tema que tiene que ver Usted con... me dice una señal para que yo introdujera otro tema. ¿se da No, cuenta? no, para nada. Ah, no hizo eso. El gobierno que pronostica esta nueva ola migratoria de venezolanos en Chile, el ministro Chadwick dice que hay 40.000 venezolanos en Perú con intenciones de venir al país y que hasta el año 2020 estimó la cifra se podría disparar a casi 300.000. Es harto. Pero esto es una... Pero perdona, ¿quién es pero esto es una responsable de broma. eso? ¿Pero quién es Bueno, responsable? O sea, claro. Maduro. ¿Por qué? Pero si el que dijo que los venezolanos tenían que venir a Chile... ¿Pero quién fue a buscarlo allá claro. y hizo un show en Bueno. la frontera? O sea, faltó a que ver, cantara con Juanes, ¿no? Y se con Miguel les Bosé. dijo Sí, porque explícitamente... ella no tiene voz. Claro. Oye, Bueno, pero hablemos en serio. A ver, No, es que lo estamos Alberto hablando en Mayor, serio. ¿cómo salimos de esta No, es que situación? no, es Si que- bien se ha Habla solucionado en serio, Alberto. en gran parte de las personas que estaban allá en Chacayuta hay que buscar No, soluciones, dijo Eso, el senador ordena. Insulza, soluciones de transición, ya sea a través del refugio, del salvoconducto, para que estas 400 personas que están en Tacna, en La Paz, en fin, sean llevadas a la frontera. ¿Cómo salir de ese embrollo? ¿Está saliendo el gobierno poco a poco o se metió en un lío? ¿Qué creen? Pero a ver, es que esto es de una ridiculez máxima porque además ocurre cuando uno quiere girar normalmente en política, como la política es un buque grande, uno gira lento, pero esto de querer girar en 24 horas es insólito. El gobierno ha sido enfático en señalar de que el problema humanitario de Venezuela significa una responsabilidad para Chile. Sí. Le inventó una visa especial a los venezolanos De para que se responsabilidad hicieran democrática. a Chile. ¿Ya? Les dijo que las puertas estaban abiertas y le dijo a otros migrantes que no estaban tan abiertas para Que ellos. Venezuela era un estado fallido. Y Venezuela era un estado fallido y que habían violaciones sistemáticas de los derechos humanos y que eso suponía un compromiso para Chile y que por tanto el derecho a asilo en el fondo estaba regía para los venezolanos en Chile. Y cuando la cifra excede los límites que le parece prudente y razonable, ¿ya? Se le acaban los principios. Si cuando uno tiene principios, no se le pueden acabar los principios por las cifras. Se te acaban los principios cuando empiezas a ver que la gente empieza a decir, no será mucho, no será complicado, no será aquí, no será allá. Vienen los costos políticos del acto que tú mismo hiciste a propósito, con el cual ganaste la elección, porque el tema de Venezuela fue la clave para ganar la elección. Y resulta que cuando ya empiezan a pagar los costos, dicen, no, ¿sabe qué? No, esto tiene que tener un límite, tenemos que pararlo y no podemos seguir recibiendo venezolanos sin ton ni son. Bueno, esto es un absurdo. Es evidente que abrir la frontera ilimitadamente, ¿ya? Y decir yo me hago cargo de todo el asunto es una situación dramática y evidentemente va a generar alteraciones, pero evidentemente el gobierno fue lo que dijo, fue lo que hizo. Y yo insisto, me llama mucho la atención que el tema de Venezuela haya cambiado tanto para el presidente Piñera desde que fue a China.
me llama mucho la atención. A mí Osvaldo Andrade. Yo cuando pasaba esto de Chacayuta pensaba que si cuando el presidente Piñera junto con los otros presidentes estuvo en Colombia, en Cúcuta, ahí en el puente, qué sé yo, si se hubiera producido una irrupción de venezolanos hacia Colombia, por el mismo puente, a propósito de el respaldo de estos tres presidentes de distintos países de América Latina, ¿sí? Los venezolanos hubieran decidido, ya, ahora nos vamos, y hubieran cruzado el puente. A mí no se me ocurre a los presidentes pidiéndoles visa. ¿Por qué? Porque había un tema humanitario, así se dijo. Entonces me llama la atención porque el tema humanitario dejó de ser, parece, un tema humanitario. Y discúlpeme, ¿qué están esperando? ¿Que se muera uno de los chiquillos, de los niños que están ahí en Colchane? Y el gobierno denunciaba el precio del pasaporte en Venezuela. Exacto. Entonces hay algo, ¿sabes lo que pasa? Cuando se habla de más por tratar de ganar un cierto espacio de liderazgo en América Latina, qué sé yo, uno se tiene que hacer cargo de lo que uno dice. Y cuando abre una puerta, no la puede cerrar al antojo, porque por algo la abrió. Aquí hay un conjunto me acuerdo de la vieja frase que yo tengo un conjunto de principios, pero si las circunstancias cambian, tengo otro conjunto distinto. Parece que cambiaron aquí los principios. Claudio, vamos a ir a comerciales. A la vuelta tiene la palabra Claudio Arquero. Red Salud, una red de clínicas, centros médicos y clínicas dentales disponible a lo largo del país. Red Salud, mejor. Allí. Oye, en el metro se está poniendo en los mesones de información del metro, en estos estantes que tienen, una cuenta regresiva con el hashtag a un metro del eclipse. Y eso tiene que ver con la cuenta regresiva que se sigue para el inicio de este fenómeno. Y en el Estadio La Portada, ya lo decía Enrique Marcel, todo el mundo esperando al rockstar de esta jornada, ¿no? Al profe Massa, que se ha robado la película y que yo creo que hasta de presidenciable suena en algunos círculos ya. Hay tanto presidenciable, ¿no? Jimena Rincón, Landerreche, y ahora José Massa. Pero este tiene oportunidades. Lo dijo Mayor. Mayor vuelve al Frente Amplio con Massa. Gracias, Rodrigo Vergara. En cualquier momento más noticias en Cooperativa. Si pasa, está en Cooperativa. Y hoy, el eclipse se escucha y se ve en Cooperativa y cooperativa.cl. Seguimos en el primer café, último bloque. Claudio Arquero, Alberto Mayol, David Morales y Osvaldo Andrade. Estábamos hablando antes de irnos a comerciales sobre la situación con la migración, los venezolanos allá en Chacayuta, que si bien se ha ido solucionando poco a poco, pero ha puesto a las autoridades en una situación difícil. Claudio Arquero. Sí, a ver, yo creo que en esto tenemos que ser bien ponderados, porque este es un tema delicado. Yo hubiese esperado que escuchar en algún momento en la mesa
la raíz del problema migración, que es básicamente la crisis humanitaria venezolana a la que tiene sometida Nicolás Maduro. No es el presidente Piñera, no es el gobierno anterior el que finalmente tiene sometido al pueblo venezolano en la crisis que ya sabemos universalmente, la gente lo sabe, ¿cierto?, a la que está sometida. Dicho eso, yo creo que si tú vienes a un país entendiendo que Perú, insisto, ¿no?, cambió las condiciones, ya lo sabemos, ¿verdad?, de ingreso, y eso va a generar mayor impacto en los países que están mejor en mejor situación en América Latina, que Chile es uno de ellos, ¿verdad? Yo creo que hay que transparentar, y en eso el gobierno tiene razón. No hay una contradicción con la política del presidente Piñera al decir, mire, si usted no va a entrar como turista para que requiera un carnet que incluso le va a permitir trabajar, sincere aquello. Requerimos papel certificado antecedente. Y para la visa democrática se requieren tal o cuales documentos, y téngalo. Si para eso se necesita agilizar el proceso, pues bien, el gobierno ha contribuido en eso. Yo creo que hay dos cosas que hacer al respecto. Hacerse cargo de las vulnerabilidades, digamos, humanitarias que pueden haber en la frontera. Eso es lo primero. Y agilizar el proceso. Dos, pero en ninguna parte del mundo, ni siquiera en periodo del Holocausto se les permitió a los judíos entrar sin documentación a otras partes. El famoso barco de los condenados fue una historia que todos conocemos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el decir que es contradictorio con los principios porque se le está exigiendo a las personas documentación, yo creo que es equivocado. Y de otro lado, insisto, yo creo que esto es una oportunidad. Si a ustedes realmente les interesa la crisis humanitaria, Alberto, Osvaldo, David, que nosotros pongamos el énfasis en lo que viene el viernes respecto, por ejemplo, a la declaración que debe hacer la expresidenta Bachelet al respecto. Acaba de morir en condiciones súper sospechosas, ¿cierto?, un militar en Venezuela. Y desde ese punto de vista, entonces, yo creo que hay que esperar una cosa más, además, entendiendo que esto no va a terminar, que esto probablemente se doble, me refiero a la migración de venezolanos de su país. Yo creo que aquí hay que adoptar políticas coordinadas a nivel sudamericano o al menos latinoamericano. Porque no puede ser que ciertos países reciban olas migratorias si no están preparados o ni siquiera en coordinación con el país del lado, porque lo que estamos viendo hoy día en Chile, insisto, es por la definición, el cambio de condiciones que le puso Perú a los venezolanos. Bueno, ese es un tema breve, Osvaldo. Tiene toda la razón. Oye, Claudio, tiene solo un pequeño matiz. Es que así debió haber sido siempre. Ese es el problema. ¿Dónde está la dificultad y cuál es la contradicción que nosotros vemos? Es que por salir en la prensa, por asumir un aparente liderazgo a nivel latinoamericano, una persona que encabeza este país, perdónenme lo coloquial, se fue de lengua. Y hoy día se tiene que hacer cargo de eso. Y ese es el problema que tenemos. Y esa es la crítica que hacemos. Fíjese que la ONU, la expresidenta Bachelet reaccionó. ¿Qué ha dicho el gobierno respecto al militar muerto aparentemente en tortura? No ha dicho nada. O sea, se da cuenta, si eso es lo que incomoda, que hay un doble estándar en este tema. Bueno, se habló de más, ese es el punto. Bueno, hagamos un poquito de política más partidaria, ya que está acá el secretario. ¿Será necesario? Sí, será necesario. Bueno, estamos con el Partido Socialista. El secretario nacional de la Democracia Cristiana, David Morales. Con Oiga, primero con... Es que aquí... Hoy se tira la pelota uno que a como otro, Claudio mezcla todo, yo empecé a mezclar todo. Ya, no me eché la culpa se me está pegando. No me eché la culpa mía. Dale con la David Morales, rápidamente, ¿qué es este titular por todas partes? La democracia cristiana se resta de acuerdo de la oposición en pensiones. Mesa Política Técnica elaboró un documento sobre su postura respecto al pilar solidario y no van entonces en conjunto como se había acordado. ¿Por qué? A ver, es muy simple. En esta mesa político-técnica que estaba preparando una propuesta para hacerle al gobierno, estaba considerado solo el pilar básico solidario y no estaba considerado los demás demás temas que nosotros habíamos puesto sobre la mesa, específicamente el ente público que iba a administrar el 4%, ¿sí?, y la solidaridad. Y nosotros la verdad es que en ese sentido lo que ha ocurrido, de hecho lo planteó el diputado Silver ayer y también hoy día en la mañana, que en definitiva no es que nosotros nos hayamos restado, sino que si no son consideradas nuestras propuestas, mal podemos estar firmando un acuerdo donde no estamos representados. Pues efectivamente no estamos representados ahí. El diputado Silvia ha tenido innumerables conversaciones con la presidenta de la comisión, Yael Yomans,
y ellos han insistido en privilegiar solo el pilar básico solidario, y la verdad es que nosotros creemos que el problema de las pensiones en Chile no solo es para los sectores más postergados, sino que también tenemos que avanzar en una solución a los sectores medios, y eso es lo que creemos que se avance en la propuesta que nosotros hemos hecho, y yo quiero desdramatizar el tema. O sea, si no hay acuerdo, no podemos estar firmando algo por lo que no estamos de acuerdo. Si alguien quiere considerar y darle una connotación distinta a eso, allá ellos, pero nosotros hemos sido muy claros en este tema frente al país y lo vamos a seguir siendo. Osvaldo Andrade. Bueno, yo soy de los aquellos que le dan una connotación distinta. Qué bueno, para poder responderle aquí mismo. Porque mire, claro, planteado así es relativamente fácil de explicar, pero es que no es tan así por lo siguiente. Aquí la oposición, y quiero hacer una pequeña recuerdo, en materia de la reforma tributaria, trabajó una comisión de todos los partidos de la oposición, llegó a un acuerdo de hacerle un planteamiento al gobierno, y a puertas de aquello, la democracia cristiana entendió que era políticamente lo adecuado para su posición llegar a un acuerdo directo con el gobierno en forma bilateral, y echó atrás todo lo avanzado en la comisión de toda la oposición. En materia previsional el asunto no es muy distinto, y lo puedo decir con toda propiedad porque he sido parte de la comisión técnica, he estado trabajando esto junto con la democracia cristiana. Cuando llegamos a construir un planteamiento al gobierno con los componentes técnicos demócratas cristianos de la comisión, la ex ministra Kraus y dos más, nuevamente sucedió lo mismo. Exacto. Bueno, son 4. Cifuente creo que es otro también. Bueno, ocurrió lo mismo. Entonces, yo, después de leer a Genaro el otro día... ¿De leer? De leer, sí, lo leí. Ah, en la columna del Mercurio. Sí, pensé que lo había escuchado acá el viernes pasado. No, también lo escuché, pero me interesó mucho más leerlo, porque ahí uno lo puede leer con más tranquilidad, etc. Yo gracias. me doy cuenta que lo que hay detrás de esto es una posición de línea política, que es que a la democracia cristiana no es coherente con su planteamiento de transformarse en un partido de centro, articulador, de colaboración, bueno, todo lo que hemos escuchado, que me parece completamente legítimo, no tengo duda en eso, y cada uno toma las decisiones que quiere, no le es funcional a esa posición, a esa disposición, llegar a plantearse ante el gobierno como parte de un conglomerado más amplio. Yo creo que para la democracia cristiana, para esta perspectiva de identidad, de recuperar el espacio político, eso le es mucho más funcional, permítame decirlo así, y lo digo con respeto, por favor, para que no se malentienda, le es mucho más funcional hacer estas cosas desde una posición más identitaria, más individual, que conjuntamente con el resto. ¿Sabe por qué? Porque a lo que se refiere el secretario general de la ADC, es que lo que está hoy día discutiéndose en la Comisión de Trabajo es precisamente los artículos que tienen que ver con el pilar. Sí, el pilar. Entonces, por esa razón es que lo que se había hasta ahora avanzado era respecto de esos artículos, no respecto a la totalidad del asunto. Pero bueno, así son las cosas. Ahora, puede ser que la DC se quede sin pan ni pedazo. Espérate, pero si no hay pan ni pedazo. Mira, lo que pasa es que a la pregunta que te hacía. Nosotros no tenemos problema respecto al tema de lo que plantea Osvaldo. Si nosotros hemos planteado que aquí claramente hay dos oposiciones, y eso creo que es importante dejarlo claro. Pero aquí el problema, vuelvo a reiterar, el tema es que se estaba haciendo una propuesta al gobierno y no se estaba considerando las cosas que nosotros habíamos planteado. Y nosotros no estamos de acuerdo con que se divida el proyecto. Y no estamos de acuerdo, ¿por qué? Porque consideramos que una cosa es el pilar básico solidario y otra cosa es cómo avanzamos en resolver un problema grave para los sectores medios. Y para avanzar a los sectores medios hay que considerar el tema de la solidaridad, y hay que considerar además este ente público, porque el ente público precisamente es en el que le tuerce la nariz al tema de la AFP, y eso ha sido básico. Entonces nosotros no podemos entender que los parlamentarios de oposición no logren dimensionar la importancia de esto. Entonces, dejarlo fuera de cualquier acuerdo, en el fondo es además un error político. Más allá de lo que Osvaldo dice respecto al perfilamiento de la ADC, si eso es público y notorio y ha estado encima de la agenda pública el último año, así que en el fondo eso no es novedad, pero nosotros no vamos a ir a firmar un documento que no considere las cosas en las cuales creemos. Así es. Yo no quiero ser novedoso, quiero ser oportuno nada más. Alberto Mayol. No, yo creo, a mí me parece que la democracia cristiana en los últimos 3-4 meses
ha logrado algo que le parecía imposible hace 8 meses, y es que todas las pelotas pasan por la DC. Y eso es un logro político, y ese logro político se hizo justamente construyendo esta distinción entre la oposición por un lado, el gobierno por el otro, y una oposición-gobierno en el centro, aprovechando varias cosas. O sea, yo creo que esto tiene que ver con un contexto, aprovechando que otros grupos de centro no han logrado construir espacio, Evópolis y otros grupos, y además aprovechando que el gobierno, al estar muy bajo, no los puede subsumir. Porque si estuviera muy fuerte el gobierno, probablemente tendría que marcar más oposición la DC. Entonces, en el fondo, lo que veo es una estrategia política. Uno puede estar en desacuerdo con la acción específica del momento, efectivamente, pero entiendo que hay un plan de largo plazo, que está bien hecho además, y eso en Chile pasa a ser una virtud en medio del desértico escenario, digamos, de acciones políticas. Sí. Y en ese sentido yo creo que comprendo la acción, y están construyendo su perfil. Y efectivamente tampoco la oposición ha estado con la capacidad de poder sacar al pizarrón adecuadamente a la democracia cristiana, ni tampoco incluso muchas veces al gobierno. Por tanto, en rigor no es tanta culpa de la democracia cristiana que tenga derecho a hacer este juego. Yo sencillamente políticamente lo entiendo sin ninguna dificultad. No puedo valorarlo porque creo que efectivamente hay otras cosas que hay que hacer además. Sí valoro la astucia de la estrategia del ente público para el 4%, creo que eso fue una genialidad. Le mete un tema que a la larga va a significar un problema para las AFP. Así que en ese sentido me parece un trabajo interesante, pero creo que hay que entender cuál es la acción política que está detrás y comprenderla. Claudio Arquero. Yo creo que en ese, tomando la posta de lo que dice Alberto, es decir, comprender el derrotero político de esta cuestión, la DC ha tomado la delantera, y eso yo creo que hay una especie de consenso acá. Ahora, respecto al por qué ha tomado la delantera, yo creo que tengo la siguiente idea. La primera es que no hay oposición. Yo ahí discrepo de la conceptualidad o de la intencionalidad del término que pone Alberto. Yo creo que hay oposiciones o hay partidos de oposición, y dentro de los partidos de oposición hay diferentes tendencias y tensiones. Y eso es una oportunidad no solo para el gobierno, si queremos hacer análisis político, sino también en este caso para la ADC, que ha venido, cierto, mermando su electorado. ¿Eso por qué? Porque el gobierno requiere de lograr acuerdos, ¿cierto?, en el Congreso, y en eso la DC ha sido protagonista y va a seguir siéndolo, ojo, mientras no haya articulación de estas oposiciones. Y lo digo en el sentido que tiene un valor político, del punto de vista que, fíjense que si uno se pone quisquilloso en la cuestión técnica, le pregunta, bueno, ¿por qué se habla de ente público? ¿Qué cuestión más ambigua que ente público? ¿No? ¿Y por qué lo defienden? ¿Por qué se defiende para el 4% y no para el otro 10%? ¿Qué es lo que me hace reflexionar esto? ¿O por qué hago este hincapié? Porque efectivamente detrás de esto hay un fondo que es político, digamos, ¿no? ¿Y cuál es ese fondo político? A mí me parece súper interesante, que es que la ADC vuelve a la carga, y esta vez disputando con el gobierno, intentando disputar con el gobierno, un electorado que es clave hoy día, que es la clase media. La DC vuelve ahí y está mirando eso. Le puede ir bien, le puede ir mal, pero esa es la aventura, digamos, ¿no? Una sola reflexión. David Morales. Una sola. Hoy día somos testigos que en un matutino aparece que el PPD se está abriendo a la negociación en materia previsional. El día de ayer, en la tercera, salió una nota grande de Revolución Democrática que está abriéndose a negociar con el gobierno, a hablar con la oposición. Incluso dice que se abren a una alianza con el PS, que después en la tarde ellos descartaron, pero lo central, ¿cuál es? ¿Qué es? Es que, en definitiva, estos partidos se están abriendo a sentarse a la mesa a conversar, que es lo que nosotros hemos hecho. O sea, y en definitiva parece que no estábamos tan equivocados en esa línea. Ahora, una cosa distinta es dejar de responder a sus propias convicciones, como decía Osvaldo hace un rato. O sea, yo creo que nosotros lo que hemos hecho es ser la democracia cristiana siempre. Nosotros siempre hemos sido un partido de diálogo. Siempre hemos sido un partido de diálogo. Y cuando hemos tenido, pero Yasna Proboste, cuando se ha tenido que sentar a conversar, ha conversado, y cuando le ha tenido que decir al gobierno que lo están haciendo mal, lo mismo que dice yo acá. Señores, nos queda un minuto. Tiene diferencia, por favor, el otro día. Claro, Osvaldo Andrade, queda un minuto y no puedo dejar de preguntarle por... Osvaldo, usted que es más antiguo. A ver, un minuto. Sí, un minuto. Oscar Landerreche, que propone, el que candidato insta... Osvaldo.
a los contenedores pese a dar un paso al lado, ¿no es cierto? Que haga un gesto tanto Elizalde como Maya Fernández para ayudar a superar la crisis del PS. ¿Qué opina Osvaldo Andrade? El PS va a tener su pleno del Comité Central este sábado, 6, y allí va el universo de miembros electos del Comité Central a resolver quiénes van a ser sus autoridades unipersonales. Yo en lo particular voy a respaldar lo que allí se resuelva. Pero no va a dar una opinión sobre lo que dice Landerreche. Landerreche es miembro del Comité Central. No, entonces no puede ser presidente. Es una opinión. No, si él no está diciendo que él sea presidente, está dando ¿Tiene una idea para superar la crisis. ¿Algún planteamiento de salida a la crisis del PS? Claro, Claudio Arquero le ha preguntado. Que opere la institucionalidad del PS. Eso significa. Es que hoy día la Constitución dice que no hay posibilidad de salida. Es que por eso te digo, yo creo que la única salida es que opere la institucionalidad del Partido Socialista. Que se encierren ahí que se expresen las cosas que allí, como lo hemos hecho históricamente cada vez que han tenido problemas. Yo no creo que haya otra solución, porque todo lo demás que se ha intentado, ustedes lo han visto, las palabras de Landerreche, no solo de otros, de muchos más, podría haber dicho que él se veía también entrando a la moneda, ya habría sido mucho mejor. Pero está bien. Pero lo dijo en la entrevista anterior. ¿Lo dijo? Sí, ya pero lo dijo. entrando a la moneda. No, eso lo dijo la Jimena. No, porque yo quiero decir que O lo dijo Alberto Mayol. yo a todos los he visto entrando a la moneda en reiteradas ocasiones, pero en otras circunstancias. Vamos a ver esta vez. Bueno, De rodillas. No digo más. Osvaldo Andrade, Alberto Mayol, Claudio Arqueros, Muchas David gracias. Morales. Pero lo más importante de todo el programa fue lo que dijo Mayol respecto a la vuelta a lo que pasó con el presidente Piñera. Yo quisiera hacer después una que volvió de recomendación. China. Yo quisiera una recomendación. Con esa tarea para una investigar recomendación lo que quiso decir. muy Ya. simple. ¿Ah? No compren lentes para ver el eclipse. Saber a lo que se preocupen de ver a las personas cómo reaccionan ante el eclipse. Yo creo que hay muchas cosas, particularmente en la silla, alguien se va a sentar, hay que ver cómo reaccionan después de aquí. Yo me voy con Se mi pone lente. muy creativa la gente con estas cosas. O sea, se está refiriendo Osvaldo Andrade con el humor que lo caracteriza a la visita del presidente de la República al Observatorio La Silla. ¿Qué silla va a usar? ¿Qué silla va a usar? Sí, va a poner la silla. Ahora, del yo astrónomo. le garantizo que si le ofrecen el micrófono, yo estoy seguro que el presidente sabe más que José Massa respecto al pacto. Eso no tengo ninguna duda. Víctor, gracias. Hasta la próxima. Que les vaya muy bien. El primer café en cooperativa presentaron Red Salud, mejor salud para Chile. Parque Cousiño Macul, en la ciudad, otra vida. Que sepas opinar, nos importa. WOM y Postgrados Universidad Alberto Hurtado, un grado más de pensamiento. Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día. En Cooperativa, tecnología, innovación y tendencias. Con Mauricio Bustamante. Una presentación de No Sufras Más. Venderostuauto.com. Mucho se ha insistido del potencial daño a los ojos en caso de